Bienvenido a Hacerte Deportes, una vez más la Casa del Deporte Panameño. Acaba de terminar su etapa en el fútbol de Costa Rica, pero yo creo que pregunta obligada, ¿qué sigue en la carrera de Julio César Daily Valdés? Bueno, realmente después de esa etapa breve que estuve por ahí por Costa Rica, que fue en octubre creo que terminé, empecé en marzo esa aventura por tierras ticas. Santos. Este semestre de año 2025 quiero estar un poco enfocado más en el tema de la marca y pensar un poquito más en el futuro para volver a estar en los campos nuevamente dirigiendo. Profe, específicamente en pantalla vemos campeón de Recopa con el PSG, años 1995, 94, toda esta época en la que estuvo primer centroamericano también en levantar este título. Para la actualidad del panameño, hemos gozado de esas sensaciones de un César Blackman ya de estar pisando en las filas del mejor certamen en los clubes europeos. Vemos también el perfil de Michael Amir Murillo en Francia. Háblenos un poco de esa evolución que ha tenido el futbolista panameño y usted más que nada ese perfil que ha sido el empuje, el ejemplo para muchos ahorita estar en estas filas. La verdad que yo como panameño me enorgullece que hoy más panameños estén jugando en ligas europeas. Ya son unos cuantos, algunos de ellos en ligas muy importantes. Y uno que en la época que yo jugaba recuerdo que no había muchos panameños. Creo que era el único panameño, si no mal recuerdo, que estaba en las ligas europeas. Pero yo creo que también todo lo que se está dando hoy se debe a lo que la evolución que hemos tenido nosotros en los últimos 15 años para atrás, hacia acá, tal vez 20 años. Y el rendimiento que está teniendo también la selección en los últimos tiempos también. Esto nos está permitiendo a nosotros mostrarnos al mundo y a los panameños se les está abriendo más las puertas. Y lo que está haciendo Blackman, Amir, entre los otros panameños que están en las ligas europeas, esto es beneficio para el futuro de nuestro futbolista que viene detrás de ellos, ¿no? Siguiendo la línea de lo que pregunta Karen, obviamente usted jugó en el Cagliari, PSG, Oviedo, Málaga, en fin. Desde su paso por el Málaga hasta la actualidad, yo creo que Amir es el primer futbolista que se ha logrado asentar un equipo de las 5 grandes ligas europeas. Estuvo el paso de Andrade por el Albina Bielefeld, pero fue bastante efímero, lo propio de Chen con el Málaga, entre otros. Yo creo que hemos empezado a normalizar lo que está haciendo Murillo porque sabemos que tiene la capacidad para continuar haciéndolo. Ellos destacan, están representando a Panamá. Claro. Y al final, si también eso, a la par de ello, el rendimiento de la selección también es bueno, eso automáticamente, créeme, que abre más puertas a más panameños. ¿Dónde considera desde el perfil de director técnico que la selección de Panamá tuvo un punto de quiebre y ha evolucionado, o sea, en el sentido que ha madurado como selección nacional? Bueno, tal vez está mal que yo lo diga, pero yo recuerdo cuando yo llego a la selección de Panamá, en el proceso de Brasil 2014, allí empezó un cambio grande de cambiar un poco la mentalidad del futbolista panameño. Yo cuando jugaba en la selección, nosotros éramos la cenicienta del área. Yo recuerdo que yo venía a jugar con mi selección y sabíamos que íbamos a perder los partidos, no sabíamos cuánto, pero sabíamos que íbamos a perder. Pero luego, cuando yo tomo la selección de Panamá en ese proyecto Brasil 2014, sabía dónde tenía que empezar a cambiar las cosas y después recuerdo que en ese proceso empezaron a respetar un poco más a Panamá porque nosotros empezamos a ganar partidos oficiales contra selecciones que nunca se habían conseguido, como Honduras allá en Honduras, Estados Unidos en partidos oficiales, a México en partidos oficiales. Entonces Panamá se fue ganando un respeto dentro del área que era lo que nosotros, tanto Jorge como yo, queríamos para el futuro de Panamá. Yo creo que, por eso digo que Panamá desde hace ya unos cuantos años, desde ya hace 15 años tal vez, 20, que viene evolucionando, creciendo y la mentalidad del futbolista también viene creciendo con ella, ¿no? Hablaba de la mentalidad, hace poco, como le comentaba, estuvo Jorge acá y hablaba un poco de su paso cuando fue campeón como entrenador con el conjunto del Plaza, que nos comentaba que las primeras semanas de repente él había pactado entrenamiento a las 7, pero a las 7:15 apenas venían llegando los jugadores con chancletas, con la mochila, ni siquiera venían listos para entrenar, y un poco de esa mentalidad del jugador panameño. ¿Qué tan complicado
fue para usted, ya sea como jugador o incluso como entrenador, teniendo pasos tan importantes en Europa, pero llegando a Panamá a jugar con la selección, donde la realidad era totalmente otra? Usted lo acaba de decir, sabíamos que probablemente el partido lo íbamos a perder y por goleada. ¿Qué tan complicado era cambiar el chip de estar compitiendo contra el Milan, contra el Inter, con el Cagliari, pero llegar a Panamá y no tener esa posibilidad de competir? Yo tenía una ventaja, que era panameño. Conocía la idiosincrasia nuestra, porque me ocurría cuando yo venía a jugar con la selección, de que todos esos episodios que tú estás comentando también ocurrían. Habían jugadores que ni siquiera llegaban un día de entrenamiento o no llegaban a la hora que tenían que llegar. Si estábamos concentrados en el hotel, llegaban a la hora que les daba la gana. Entonces, claro, yo sabía cuáles eran los puntos porque futbolísticamente creo que nosotros siempre hemos tenido grandes futbolistas en Panamá. En la época que yo jugaba habían muy buenos futbolistas. Lo que pasa es que lo que teníamos que cambiar eran esos otros detalles. Y dentro del proyecto nuestro estaban esas cosas como principales para atacar. Y nosotros cambiamos eso. Nosotros, de hecho, a nosotros nos ocurrió muchas veces que muchos jugadores llegaban tarde a los entrenamientos. Algunas veces no se presentaban en el entrenamiento y al día siguiente llegaban como si nada hubiese pasado. Era como algo normal. Y nosotros esas cosas fueron las que fuimos cambiando poco a poco. Y a partir de ahí, yo creo que el jugador fue entendiendo, porque de hecho nosotros muchas veces, si tú repetías 2 veces, 3 veces llegar tarde, no se te convocaba más. Claro. Entonces ya fueron poco a poco cambiando esa mentalidad y bueno, a partir de ahí, bueno, ya lo que tenemos hoy yo creo que ha cambiado mucho, es diferente, ¿no? Profe, quedándonos con esta historia, ¿alguna anécdota específicamente? Sé como director técnico, pues siempre está esa parte de usted llevar la enseñanza, pero algún momento que usted todavía cierre los ojos y se recuerde y le salga una sonrisa de un aprendizaje de un jugador hacia usted, algo que haya pasado, de repente, no sé, que le haya marcado y que usted diga, esto de verdad que me saca. A nivel de selección, yo recuerdo haber dejado fuera tejada de una convocatoria para un torneo. Eso para mí no para mí, para el cuerpo técnico fue dificilísimo. Fue complicado, porque tenía apenas 3 meses de estar en la selección y teníamos el torneo centroamericano. ¿Qué hacer con la Liga Pro? ¿Cómo trabajaría Julio César Dili Valdés el hecho de que nuestras ligas puedan seguir alimentando las selecciones que van bien, pero que queremos que sigan en ese buen momento? ¿Qué hacer? No sabría realmente qué decirte. No soy yo, digamos, autorizado como para cambiar lo que se está haciendo, si se está haciendo bien, si se está haciendo mal. Lo que sí yo puedo decir es que deberíamos tener una mejor liga de ascenso. O sea, debemos tener ligas más competitivas. O sea, nuestras ligas deberían tener más opciones para los futbolistas, regularla de la mejor manera, porque por ejemplo se están perdiendo futbolistas. De repente ponen un límite de edades. ¿Quitaría esa restricción de edad? Sí, porque ponen límite de edades. Entonces, claro, cuando hay un jugador que llega a 23, 24 años, ya no puede jugar en segunda división, después de repente no tiene opción de jugar en un equipo de primera división porque ya las plantillas se hacen. Yo lo puedo decir porque yo estuve en el Área Unido y vi cómo se estaban dando las situaciones para muchos futbolistas que a la edad de 22, 23 años eran jugadores que prometían ser figuras en Panamá y esas reglas a muchos de ellos se les complicaba poder seguir jugando. De hecho, a mí me llaman futbolistas de 22, 23 años y, profe, no hay un equipo donde yo no estoy entrenando. yo no estoy entrenando. Entonces, claro, y eso ocurre, es algo común aquí en Panamá. Se están perdiendo futbolistas de una generación importante y yo creo que en el fútbol de Panamá deberían haber unos cambios allí donde se le pueda dar una vía donde estos futbolistas no se pierdan y tengan posibilidades de poder seguir jugando, ¿no? Profe, nos vamos a la actualidad. Estamos ya entrando en un año 2025. Panamá, hablando de selección absoluta mayor, cerró un 2024 con números históricos, hablar de una 11ª edición, de estar en una Copa Oro, estar en una 3ª edición de Final Four, pero también viene el camino ligado a lo que es el Mundial 2026. ¿Está Panamá
hemos hablado del crecimiento, la evolución que ha tenido, ha marcado mucho el proceso de hace 15, 20 años, también desde la mano de los hermanos Dely Valdés, en el caso de la selección. ¿Está obligada la selección en este proceso del Mundial 2026? Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo me sonrío, eso de estar obligado. O sea, porque nosotros, ¿cómo vemos los panameños el fútbol? Las próximas eliminatorias. No está México, no está Estados Unidos, no está Canadá. Lo vemos de esa forma. No hay, como si todo fuera fácil. Entonces ya es una obligación. No es una obligación. O sea, Panamá, a lo mejor, tal vez las cosas se verán menos complicadas. Sí, porque no están estas tres potencias de nuestra área. Pero obligación, si yo comparo a las demás selecciones, lo que tienen y lo que tenemos nosotros, yo viéndolo desde ese punto de vista, no estamos obligados a nada. No estamos obligados. Lo que sí creo que Panamá, si sigue haciendo las cosas bien, no va a tener problema para clasificarse al próximo Mundial. Pero yo creo que el cuerpo técnico de Christiansen al completo, la Federación Panameña de Fútbol al completo, los jugadores sobre todo al completo, saben que no, las eliminatorias son eliminatorias, no son fáciles. Exacto. Son muy complicadas, son difíciles. Entonces, claro, independientemente de que no tengan estas tres potencias del área como México, Estados Unidos y Canadá, las eliminatorias son difíciles. Pero yo veo a Panamá en el Mundial 2026 porque creo que está haciendo las cosas bien a nivel de selección, se está trabajando bien, pero los partidos hay que jugarlos. O sea, no es una obligación. Yo sí creo que Panamá se va a clasificar. Quiere entrar la parte más analítica del Julio César Dely Valdés, entrenador. Sé que se va a tomar su tiempo, pero le digo porque yo comparto que de Panamá, futbolísticamente hablando, tiene muy pocas obligaciones o exigencias, pues no somos Brasil. A pesar de que hemos crecido muchísimo, seguimos teniendo que respetar pues que somos una selección de la que probablemente las cosas fáciles no van a ser. ¿Cómo usted cuando era entrenador o cuando vuelva a ser entrenador mide un poco el rendimiento, el éxito de un equipo? Y le pregunto porque, repito, para mí no hay obligaciones. Si vemos la época Christiansen, no clasificamos a un mundial, pero si tomamos en cuenta lo que hubiese sido un hexagonal, se hizo más puntos durante ese hexagonal que todo lo que se hizo durante la época Bolillo. Con Bolillo se clasificó, con Christiansen no, entonces uno parece ser éxito absoluto, el otro es un fracaso. ¿Cómo medir el rendimiento? ¿Cómo medir a dónde estuvo la selección sin caer en que si se perdió, se fracasó y si se ganó, somos los mejores del mundo? Actualmente, el entrenador actual de la selección, que es Christiansen, es el que debe un poco ver todos estos parámetros de lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se debe hacer para no cometer errores como en el pasado, lo que tú comentabas, aquella eliminatoria en la que parecía que nos íbamos a clasificar para el Mundial y no nos clasificamos. Lo que está ocurriendo después de esta eliminatoria hacia las próximas eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, seguramente se hace un análisis exhaustivo de lo que se debe hacer para no tener ningún tipo de tropezones y clasificarnos al próximo Mundial. Yo pienso que el entrenador actual de la selección el que debe darte mejor análisis, porque es el que está allá adentro, es el, claro, el que conoce a cada uno de los jugadores, que convoca en cada convocatoria, en cada partido, independientemente sean amistosos, oficiales, y él seguro tiene las ideas muy claras de lo que debe hacer para que Panamá no tenga ningún tipo de problema para clasificarse al Mundial. Profe, me voy a quedar con una pregunta, pero para dar nombres, pero Julio César Dely Valdés se identifica hoy en actualidad por el performance, por todo el completo, con un jugador específicamente o con varios nombres que pueda decir, yo me identifico con esta calidad de jugador. ¿De Panamá? Sí. No, sabe que no. No hay. Ahí no me mojo. Yo realmente veo el rendimiento. A mí me ha gustado mucho el rendimiento de la selección, realmente. Yo recuerdo el partido aquel que se le ganó en Costa Rica. Lo dijo el propio entrenador, lo dijeron muchos jugadores, incluso algunos jugadores. Aquel partido que se jugó, que se ganó 0-3 en Costa Rica. Además, no solamente el 0-3, sino cómo se jugó. O sea, fue extraordinario y es muy difícil que se vuelva a repetir eso. Lo dijo su propio entrenador. O sea, es muy difícil jugar como se jugó aquel día. Y me quedo con eso, ¿no? De lo que está haciendo la selección en general. Y creo que yo como panameño, seguramente tú también, y todo lo que estamos... Sí. Nos sentimos orgullosos de lo que está haciendo Panamá. A veces Panamá de repente no tiene un nivel como aquella noche en Costa Rica, pero porque además es muy difícil de repetirlo.
muy difícil repetirlo, pero en general, cuando tú haces un balance general de la selección, el rendimiento que ha tenido en los últimos tiempos es extraordinario. Profe, y siguiendo la línea de Costa Rica, estamos viendo que es el rival también que vamos a tener directo para este proceso de eliminatoria. Se está reforzando, hay cambio de nuevo director técnico. Miguel Herrera toma ahora el mando de la selección costarricense. Los últimos encuentros que ha tenido Panamá también con Costa Rica ya empieza a cambiar, vamos a decir, la lectura, hablar de historia. Antes llegar a Costa Rica ya era, por decir, una derrota para la selección de Panamá. Ahora cambia este perfil. ¿Qué ha tenido de cambio en el, vamos a ponerlo en el manejo táctico, el manejo del jugador ahora enfrentarse a una selección costarricense, de cara a lo que serían partidos de puntos? Panamá versus Costa Rica, ha habido cambios extraordinarios en cuanto a los resultados, sobre todo. Creo que se han jugado, ¿cuántos? 10 partidos, me parece. No sé cuántos partidos se han jugado contra Costa Rica, no se ha perdido solamente uno. Sí. Y se perdió solamente uno y era de eliminatoria. Entonces, claro. No recuerde eso, profe. Por eso digo que las eliminatorias son duras, son complicadas. Pero, y además, yo creo que ese partido, Panamá mereció ganar. El último partido que se jugó, por ejemplo, contra Costa Rica, a lo mejor se mereció menos y se ganó. O sea, entonces yo creo que los partidos eliminatorios son diferentes a cualquier otra competición, a los amistosos, a Copas Oro, a la Final Four, a cualquier otra competición. Las eliminatorias son eliminatorias. Costa Rica está evolucionando. De aquel partido que Panamá le ganó en su propio campo con ese resultado de 0-3 para acá, Costa Rica ha crecido, porque Panamá tiene la oportunidad de enfrentarse ya a Costa Rica en varias ocasiones y esa evolución la hemos visto. Pero no solamente a Costa Rica cuando se enfrentó a Panamá, sino Costa Rica cuando se enfrentó a Guatemala, a otros equipos también de la Liga de Naciones, y se ha visto una evolución importante en Costa Rica y así mismo serán las otras selecciones. Las otras selecciones se están preparando, no solamente Costa Rica, Salvador se está preparando, Guatemala se está preparando, y incluso Nicaragua se están preparando bien, y ni hablar de las grandes selecciones del Caribe, ¿no? que son las selecciones que más o menos como Jamaica, Trinidad y Tobago, la propia Curazao. Son selecciones que están evolucionando y van a llegar a un buen nivel seguramente a las eliminatorias. Profe, hablando un poco sobre su carrera deportiva, yo no sé si le pregunto, ¿guarda recuerdos, portadas, afiches, fotos, algo por el estilo? ¿Es coleccionista de su paso como futbolista? Sí. Yo tengo camisetas que para mí son sagradas, algunas que he cambiado con otros jugadores y tienen un tema importante para mí por cómo las he cambiado. Y después fotografía y eso tengo. Yo antes tenía una especie de museo cuando vivía en mi casa, pero ahora ya como yo me mudé al apartamento, tengo un pequeño rinconcito, digamos. Le pregunto porque en algún momento estaba viendo un documental de Serie A muy antiguo. Había una portada, no sé si era de la Gaceta o de quién era, una portada, creo que después de un partido contra el Inter, que hablaban de Oliveira de Valdés como la gran dupla, obviamente en su momento del Cagliari. ¿Recuerdos de esa época? Sí, recuerdo de la época, los 2 años que estuve en el Cagliari, compartí buenos momentos con Oliveira. O sea, fue muy parecido después como lo de Darío Silva. Con Oliveira fue como cuando lo que se hubiese conocido de hace toda la vida. Desde el primer momento que llegué, siempre marcábamos goles los dos para el Cagliari y hicimos un buen tándem ahí en el Cagliari. La camiseta, digamos que de mayor valor, ya sea sentimental, que pueda tener hoy en día Julio César Deli Valdés, ¿cuál sería? Camiseta... La que cambió. Camiseta que cambié con Zidane. En el Real Madrid. Okay. En un Málaga-Madrid. Málaga-Madrid, esa camiseta es muy especial. ¿Por qué? Porque yo cuando estábamos jugando, antes del partido, ya habíamos hablado que íbamos a cambiar las camisetas. Y luego nosotros empezamos ganando el partido 2-0. Íbamos ganando 2-0 en el partido y íbamos al descanso, volvimos al campo y nos meten 3 en el segundo tiempo. 2-3 perdimos. Entonces, claro, imagínate todo el mundo
perdonad la palabra, cabreado, y nos fuimos al vestuario. Yo ni me acordaba de cambiar la camiseta con nadie, cómo iba a cambiar la camiseta. Pero él tuvo el detalle de llegar al vestuario. Toca la puerta y le pidió al utilero que me llamara, tal. Yo llegué y yo ni me acordaba, porque yo estaba los 3 goles que nos habían metido. Y entonces ya vi que era él y me acordé de la camiseta, fui a buscar la mía, se la di, y esta camiseta la guardo con mucho cariño, por el detalle, el detalle de acordarse de cambiar la camiseta. De esas etapas, Francia, Italia, porque en su momento Italia era la mejor liga del mundo, y luego usted, el inicio de siglo, el Barça y el Madrid empiezan a crecer, la llegada de Figo, de Ronaldo, de Zidane y compañía, la etapa que más disfrutó, PSG, Cagliari, Oviedo, Málaga, otra en Uruguay, por ejemplo. La verdad que yo en todos los equipos siempre he tenido algo especial, vivencias también que no se pueden olvidar, pero yo creo que la del Málaga fue mi última etapa, digamos, a nivel profesional. La del Málaga, que estuve 3 años allí, fue especial porque fueron 3 años increíbles. El primero fue bueno, el segundo fue mejor que el segundo y el tercero fue mejor que los otros 2. Entonces, ascenso. Conseguimos cosas. No, yo estaba siempre en primera. Sí, de... ok, en ascenso. Pero yo siempre, bueno, el club era un club que no era como después cuando vino el Jeque. No, era un club humilde, pero se clasificó por primera vez a Copa de Europea. Ganamos un torneo europeo, la Intertoto, y luego fuimos a la Copa de la UEFA, llegamos hasta cuarto de final, creo. O sea, que fueron cosas que fueron ocurriendo, pero fueron no solamente por los resultados deportivos y el tema deportivo, sino el cómo nos llevamos en el grupo, cómo se llevaba ese grupo. Era espectacular. Había un grupo excepcional, que yo creo que fue lo que ayudó a conseguir todo lo que conseguimos para el Málaga. ¿En qué pedacito de su corazón está el PSG? El PSG especial también, por lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que todos los clubes donde yo he estado siempre he tenido momentos especiales. Yo, por ejemplo, cuando llego al Paris Saint-Germain, yo veía los jugadores que habían y digo, wow, muchos jugadores que eran de selección de Francia, Brasil, campeón del mundo, Raí, después llegó Leonardo. La verdad que ganamos jugamos 2 finales. La primera la ganamos, la Recopa, el primer año, en la temporada 95-96, y la segunda la perdimos con el Barcelona, pero fueron 2 años también deportivamente muy buenos, y la verdad que fue una experiencia también espectacular, porque para mí era un club grande, pero no, o sea, me parecía que era un club grande, pero se hacía cada vez más grande el club. Después, a nivel administrativo, era una cosa que yo no había vivido en ningún sitio de los clubes que yo había estado anteriormente, ni en el Cagliari, ni en el Nacional Montevideo. Era administrativamente un club, una organización espectacular. ¿Qué opinión le merece del Marsella ahora mismo? Porque tenemos a un panameño ahí y más que nada, ¿qué pasó usted dentro de la Liga de Francia? La verdad que, bueno, mira, puedo contar una anécdota, no sé si tengo tiempo, pero yo estuve a punto de ir al Marsella en el 92. En el 92. Estuve a punto de ir al Marsella en la época de... Ellos ganan Champions en el... 92-93. Esta temporada estuve a punto de ir al Marsella. Había firmado contrato y todo con el Marsella. Hasta los camarógrafos en estos momentos Eso mucha gente no lo sabe. Yo estuve en Nacional Montevideo en el 91, me pude ir al Atalanta, no se dio, se frustró. En el año 92 llegué a viajar a Francia. Nos reunimos con Bernard Tapie, que era el presidente del Marsella. Habíamos firmado contrato, todo, con mi representante, el traductor, que era amigo de mi representante, que estábamos todos, habían firmado contratos, todos. Ya me habían llevado incluso para hacer la ficha de jugador, llegamos otra vez allí a la oficina del presidente. Esa época tenían que, antes de las 12 de la noche era el último día, antes de las 12 de la noche tenían que viajar, iban a llevar el contrato en un avión privado para París, para que pudieran ya meter la ficha mía, ya estaba todo. De repente entró un directivo por la puerta de donde estábamos reunidos y que era un directivo nacional, que yo nunca lo había visto en mi vida lo había visto. Llegó allí y yo había viajado con otro directivo nacional. ¿Qué pasó? No es lo que habíamos acordado, y se frustró. Para hacerlo más cortito, se frustró todo y se cayó. Ese fue el año que el Marsella ganó la Champions. Fue la temporada 92-93. Todavía no
se me cambia la cara. ¿Vio esa final de Champions con un poco de amargura? O... Oh, bueno, yo recuerdo que yo estaba en Nacional de 21 todavía, antes de irme a Italia el siguiente año. Ajá. Pero no recuerdo haber visto así muy... darle seguimiento. Pero claro, no había tanta facilidad de ver los partidos a Claro, nivel internacional como como ahora. Veía de repente algunas imágenes en televisión, de noticiero o algo así, pero este año ganó la Champions el Marsella, recuerdo, en la temporada 92-93. Wow, las historias de... Bueno. Por eso es nuestro invitado de lujo el día de hoy, leyenda de nuestro fútbol. Y por ese directivo que nunca había conocido, César Glaman es el primer futbolista en jugar la Champions. De este directivo. Muchísimas gracias, profe, por estar acá. Está en su casa, Certe Deportes, la casa del deporte panameño. Suerte con la marca. Por ahí vimos a su hermano muy bien vestido. Y cuando regrese a las canchas o cualquier otro... Yo ando mal vestido entonces. No, tampoco. Es que el signo con la gorra y el logo en grande, ese no dejó ni un pedacito de que no se supiera que era la marca de Eli Valdés. Suerte con todo su proyecto, profe. Gracias. Estás aquí en su casa, bienvenido cuando sea. Gracias, muchas gracias. Vamos entonces a una pausa, no le cambie, que regresamos con más de Certe Deportes.